Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a BioBio TV. Soy Alejandro San Francisco y hoy tenemos un nuevo programa Historia de 30 años. Chile, 1989-2019. Tenemos un gran invitado, Sergio Romero Pizarro. Él fue uno de los dirigentes más importantes de la derecha chilena en los años 90 y 2000. Gran ganador de elecciones en la región de Aconcagua como senador, ya le vamos a preguntar por eso. También fue 2 veces presidente del Senado en 1997 y en 2005, años relevantes por distintas razones, y más tarde fue embajador en España y embajador en Italia. Además, es autor de este libro, para quienes quieran profundizar, Una mirada a Chile, al rescate de los valores republicanos. Él ha sido miembro de Renovación Nacional y en su juventud también fue conservador. Don Sergio, qué gusto, qué alegría tenerlo en Historia de 30 años. Para mí, Alejandro, siempre un agrado estar contigo. Muchas gracias, pues. Oiga, usted es un caso, no diré raro, pero es de los casos en que usted no era un político tradicional, sino que venía del mundo de la actividad gremial, de la actividad profesional, empresarial. ¿En qué estaba usted antes de 1990? Bueno, una pregunta importante, porque lo cierto es que ingresé a la política, tomé la decisión de ingresar a la política justamente porque quería hacer un aporte mirado a la perspectiva de las actividades que yo desarrollaba en aquella época. Yo fui secretario general de la Sociedad Nacional de Agricultura en tiempos muy complejos, reforma agraria, gobierno Allende, presidí la Radio Agricultura en tiempos muy especiales, y luego en la década de los 80, digamos, fines de los 70, todos los 80, actividades empresariales y de asesoría y consultoría. Y desde esa perspectiva fui electo. Bueno, fui director de banco, fui director de empresas, de muchas empresas, no de pocas. Fundé 2 empresas, o sea, no me cuentan cuentos en la materia de actividad económica empresarial. A cargo mío habían no cientos de trabajadores, habían más de 1000 o 1500, y también desarrollaba actividades agropecuarias. Desde esa perspectiva, yo diría que como vicepresidente de la Confederación de la Producción y el Comercio, con Manuel Feliú, que era su presidente, tomamos una decisión. Y la decisión era de que era fundamental, era esencial, de que el empresariado no siguiera mirando desde el balcón lo que ocurría en el país, sino que participara, no para hacer lobby al interior, sino para poder aportar una mirada distinta a una etapa nueva que se abría a partir de los fines del 89. Perfecto. Y una anécdota muy simpática es que muchos dirigentes empresariales nos inscribimos para hacer cursos de participar en estos debates, de tener, en definitiva, una suerte de mayor aprendizaje de lo que era poder desempeñarse en esta actividad, que no es fácil. Y nos presentamos de candidatos muchos dirigentes empresariales, muchos. Manuel Valdés, Domingo Durán, puedo mencionarles muchos otros más. El único que salió fui yo. Y la verdad es que como dirigentes gremiales, nosotros no podíamos participar en ningún partido político, porque la Constitución del 80... Claro, era incompatible. Hacía incompatible aquello. Y desde esa perspectiva, yo fui el primer candidato independiente. Le vamos a preguntar por eso. Senador. Pero antes quiero que usted explique una cosa, porque usted era dirigente empresarial, como dijo, todas las actividades, pero usted era un hombre de ideas políticas. O sea, yo lo veo ya tempranamente vinculado a la candidatura como aficionado, como admirador de Eduardo Cruzcoque. Después conoció a Jorge Prat. Ideas que usted desarrolló en los 90 evidentemente vienen de antes, el amor a la tierra, la chilenidad, las tradiciones, la libre iniciativa económica. Efectivamente, y la verdad es que mi participación política es muy temprana. Yo cuento en el libro que tú le muestras a la teleaudiencia que teníamos una primera aproximación
con la candidatura de Eduardo Cruzcoque, pero era una aproximación de un niño, de un chico joven de 7 años, que iba con su padre en Buin, de la mano, a esperar a un candidato, ¿no es cierto?, que era un conservador social cristiano de aquella época, que se enfrenta con Gabriel González Videla y como suele ocurrir en este país, con otro de derecha, como era se dividió la derecha don Fernando Alessandri. por los liberales. Y la verdad que la gente no aprende nunca. Y por supuesto que se perdió la elección, porque cuando uno va dividido y el otro sector va unido, indiscutiblemente no tiene nada que hacer. Uno tiene que apoyar al que está mejor aspectado. El que estaba mejor aspectado era Eduardo Cruzcoque, que lo daban todas las encuestas de aquella época, que eran encuestas realmente muy amateur, me imagino, muy poco profesionales. Pero Fernando Alessandri, con los grupos de liberales que existían, y particularmente con su padre, don Arturo, que siempre tuvo una fuerte adicción al poder, y el historiador de San Francisco lo habrá relatado en muchas oportunidades, pierde entonces Cruzcoque y Alessandri y gana González Videla, apoyado por el Partido Comunista. O sea, estamos repitiendo el año 1946, algo que se vuelve a repetir hace 3 años atrás, ¿no es cierto?, en que la izquierda unida logra imponer al actual presidente y la derecha dividida una vez más pierde una elección. Y esa experiencia me indica y me ha indicado siempre de que yo soy un hombre de unidad, de verdad y no de personalismo. Porque a mí no me vengan a contar cuentos. O sea, si alguien me quiere decir de que uno es mejor que otro, los políticos, ese no es un tema real. En la política uno tiene que trabajar en equipo. Y los que tienen los mejores equipos, y esto lo demostré en la universidad. Yo cuando entré a la universidad muy joven, de 16 años, logré hacer unos equipos muy importantes en la Escuela de Derecho de la Universidad Católica. ¿Usted fue presidente del Centro de Alumnos? Y gané la presidencia del Centro de Alumnos, que eran imbatibles en aquel tiempo los demócratas cristianos, y los derroté, casi los doblé. ¿Por qué? Porque hicimos un equipo de trabajo. Y esa experiencia única, que naturalmente, si no hubiese sido por grupos ultraderechistas de aquella época, como Fiducia, y tú podrás explicarle quién era el grupo Fiducia, podríamos haber mantenido la presidencia del Centro de Alumnos de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica. Y eso es otra de las experiencias. Pero usted lo mantuvo porque usted fue un ganador de elecciones. En la elección del 89, usted no era una figura conocida políticamente, era conocido en otros ambientes. Absolutamente. Y fue candidato en la quinta región Cordillera, llamemos así. De Quilpué hacia arriba. En una campaña que algunos lo daban por perdido. Usted, o sea, era como acompañante. Cuente cómo fue esa campaña y cómo... El origen de esto es bien interesante porque también tiene una repercusión con lo que pasa actualmente en Chile. Y no lo digo simplemente para aprovechar esta oportunidad, sino para aprovechar la experiencia que significa todo aquello. Yo debí haber sido candidato a senador por Santiago Poniente. Sin embargo, en Santiago Poniente, ¿dónde fue? la Unión Demócrata Independiente impuso la candidatura de Jaime Guzmán y presionó a Renovación Nacional hasta el último instante, que no había pacto si acaso no iba Jaime Guzmán por Santiago. En circunstancias que Jaime Guzmán tenía muy pocas posibilidades, porque la verdad es que si hubiese yo ido en la misma lista con Jaime Guzmán, probablemente, lo estoy diciendo. En vez de Miguel Otero. En vez de Miguel Otero, lo hubiera ganado, pero muy lejos. Por razones obvias. Yo era muy conocido en los sectores agrícolas y particularmente mi actividad que había desarrollado en la universidad y que a Jaime Guzmán me conoció en aquella época, a él le constaba de que yo era una persona que tenía una cercanía con las personas y con la gente que lo hacía ser un candidato interesante, llamémoslo así. De esas circunstancias me desplazan a Concagua, que yo no conocía, a la quinta senatorial,
Y ahí me vi obligado a bajar a tierra, y no me arrepiento, y haber hecho una campaña absolutamente como un candidato acompañante de aquel entonces, de un gran líder que fue Edmundo Luchans, que era el líder de la Unión Demócrata Independiente. O sea, me sacan de un lugar donde era posible y probable que yo ganara y me llevan donde yo era evidentemente un perdedor. Pero ganó. No solamente gané, sino que casi doblé. Pero además fue reelegido. Una de sus reelecciones fue con más del 40% de los votos. Así es. Me retiré con el 41% de los votos. Solo. Fue reelegido el 97 y el 2005. El 93. Perdón, el 93 y el 2001. Exactamente. Así es. Y estuvo hasta el 2010 en el Senado. Así es. Pero esa es la historia. Esa es la historia. Oiga, ¿y cómo? Y vayamos sacando deducciones de lo que está pasando aquí en Chile. ¿Y cómo vivió? ¿Sirve la historia de repente? ¿Cómo vivió usted la instalación del Senado? Usted no era partidario de que Gabriel Valdés fuera presidente del Senado. Esa fue una negociación de la UDI. No, es que esa fue otra de las cosas que también hay que contarla. No fue una negociación de la UDI, nosotros teníamos un pacto. Yo era jefe de comité y había derrotado como jefe de comité a Sebastián Piñera por un voto de los senadores que me eligieron a mí y no a Sebastián Piñera. Y la verdad es que cuando Gabriel Valdés, que era una persona que yo conocía mucho y apreciaba mucho, porque fue profesor mío, me va a ver y me dice: Sergio, con la amistad que tenemos, con el conocimiento, yo le digo, don Gabriel, yo le decía, don Gabriel, quiero decirle que tengo que consultar a los senadores no solamente de Renovación Nacional, sino que también de la UDI para esto. Y si usted me permite hacerlo mañana, y cuando llego mañana ya estaba acordado de que 2 senadores, en ese tiempo de la UDI, que era la derecha más derecha, habían llegado a un acuerdo sin nosotros con Gabriel Valdés. Eso indica el estilo de lo que no hay que hacer. Ahora, en ese caso fue positivo porque se apuntó a una persona que efectivamente por sus características lo hizo muy bien. Y era con un buen argumento, era preservar que los senadores institucionales no se alinearan todos en una candidatura. Pero eso no era la razón, porque eso efectivamente no era la razón. Esa fue simplemente una razón más bien partidista. Y por eso que yo miro hoy día y todo el tiempo con una cierta mirada crítica al personalismo. El personalismo en política es una cosa muy mala, porque en definitiva la gente hoy día y ayer actuaba por liderazgos personales. Piensen ustedes que hoy día hay 36 personas que están buscando votos para ser candidatos a la presidencia. Ustedes podrán entender de que eso no obedece ni a una sintonía de tratar de hacer un grupo de equipo, sino simplemente de un deseo personal de ser un líder. Pero los liderazgos no se montan así, digo, son colectivos, son de equipo. Ahora, en ese Senado, usted nombró a Guzmán, nombró a Valdés, es un Senado con muchas figuras, nombró a Piñera. Sí, claro. Y falta uno muy importante que era Sergio Nofre Jarpa. Sergio Nofre Jarpa, presidente de la Renovación Nacional. Gran. Ricardo Núñez del Partido Socialista. O sea, si usted mira, es un Senado muy potente. Quería que me recordara algunos personajes, los que quiera, incluidos los senadores institucionales, porque la Olguita Feliú fue elegida varias veces. Extraordinaria. La mejor senadora. Senadora extraordinaria. No, la verdad es que efectivamente, dentro de los senadores de la época, yo diría que era muy difícil encontrar a alguien que no tuviese prestancia real para hacerlo. O sea, lo digo al revés. O sea, la gran mayoría eran grandes personalidades y personas que se destacaban por sus conocimientos, por sus capacidades y particularmente por su experiencia. Yo les quiero contar, por ejemplo, el caso de Bruno Siebert, por decir, a ver, recientemente fallecido. Falleció hace poco, el año pasado. No hace mucho tiempo. Un gran ministro de Obras Públicas del gobierno militar, que fue el que inició de alguna manera, junto con Carlos Hurtado, porque aquí hay otros, ¿cómo se llama?, autorías que también se cambian. Carlotto. Sí, con Loto. Ministro de Obras Públicas, se entiende con Bruno Siebert, y ambos, Carlotto naturalmente como ministro de Obras Públicas, lanza el primer proyecto de concesiones
que le cambia la cara al país, pero apoyado por Bruno Siber y naturalmente por mí, que yo con él, con el ministro de Obras Públicas, porque ustedes vean más o menos, teníamos la consultora, éramos socios, y teníamos la consultora más importante de la época, que se llamaba INECON. Para mayor tenía abundamiento. Más de 100 profesionales trabajando con nosotros. Ingenieros, muchos de ellos. Ingenieros, la mayoría. Entonces, la verdad es de que si uno mira a la democracia cristiana, mira figuras muy importantes en todo sentido, porque fuera de Gabriel Valdés Obercasó estaba, qué sé yo. Andrés Saldívar. Bueno, desde luego, pues, Andrés Saldívar. Eduardo Frei Ruiz-Tagle. Eduardo Frei. Que venía hacia arriba. Venía como senador por Santiago. O sea, Sí. el Partido Socialista tenía no solamente a Ricardo Núñez, también a Bodanovich, el padre del actual, de la Paulina Bodanovich. Que después fue del Tribunal Y que Constitucional. después fue ministro del Tribunal Constitucional, un hombre de gran capacidad. Y podría seguir nombrando a muchas personalidades. Y yo la verdad que creo que ese Senado fundacional, como yo le llamo, de los años 90, es donde se crea la institucionalidad nueva de un Senado que logra convertir a ese escenario en Valparaíso en un lugar de encuentro de los grandes acuerdos. Don Sergio, vamos a preguntarle por eso, pero vamos a hacer primero un pequeño alto y volvemos de inmediato en Historia de 30 años, conversando con Sergio Romero, aquí en Bio Bio TV. Deporte, cultura y espectáculo, política, servicio, actualidad, música, conversación. Bio Bio, la radio. Todo el día, todos los días. De lunes a viernes pasada las 10, continúa tu mañana con el Expreso Bio Bio. Actualidad, datos, espectáculos, muchos temas de interés y la participación de ustedes en un solo lugar. Acompáñate y viaja junto a nosotros. Expreso Bio Bio. Volvemos en Historia de 30 años, Chile 1989-2019, conversando con Sergio Romero. Usted ingresó al Senado como independiente y al tiempo se hizo miembro de Renovación Nacional. ¿Qué lo llevó a Renovación Nacional? La verdad es que Renovación Nacional representó en aquella época, y también lo representa ahora, los mismos valores y principios que tenía el conservatismo chileno. O sea, si usted me pregunta quién es el heredero político del viejo conservatismo, o no tan viejo, porque el conservatismo pasó por muchas etapas. El conservatismo parte en Lircay, parte en los años Portales. 30, parte con Prieto. Parte con Prieto. Primer decenio. El primer decenio. Y la verdad es que si uno mira la estructura de aquel Senado, usted se encuentra, entre otros, con un gran senador como fue Mario Ríos Santander, conservador. Se encuentra con otro gran senador, Sergio Díez Ursúa, ya que estamos hablando de grandes senadores, conservador. O sea, la gran mayoría de los conservadores fuimos electos independientes, la mayoría, y entramos después. Pero entramos casi inmediatamente. Ahora, usted también... Yo entré en marzo, o sea, prácticamente... De inmediato. De inmediato. Ahora, usted valoraba otra característica de Renovación Nacional que no es fácil en la política, que era esta capacidad de unir a distintas familias, a radicales anticomunistas, a nacionalistas, a liberales, Exactamente. Ciertamente a conservadores e incluso a socialcristianos, porque ahí estaban Juan de Dios Carmona, William Thayer. Absolutamente. O sea, era un partido que en alguna manera era catch-all. Absolutamente. Y esa estructura se mantiene. ¿Y por qué hoy día Renovación Nacional, y digo Renovación Nacional, y no digo Chile Vamos, o Chile Fuimos, como dicen algunos por ahí, por qué tiene la primera mayoría en las municipales? ¿Por qué saca más alcaldes? ¿Por qué saca más concejales? En parte por eso. Pero obviamente
como partido, no como conglomerado. Renovación Nacional es el primer partido hoy día político en importancia porque es la última elección que se ha desarrollado y alcanza un 15%, que no es poco, porque si usted le agrega el 15% de Renovación Nacional, le agrega el aporte de la UDI y el aporte probablemente de Demócratas que va a tener Evelyn Matei hoy día tiene un piso de 17%. Estoy poniendo como ejemplo. De actualidad. De actualidad. Oye, ¿lo puedo llevar al pasado de nuevo? También, pues, pero déjeme terminar la idea. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Ocurre que todo lo que se pudo haber ido a la extrema derecha ya se fue. Ya no hay más. Porque hay dos que cucharearon, ¿no es cierto? Y sacaron el fondo y no hay más. No hay más. Porque si quieren sacar más, simplemente no van a encontrar. Entonces, lo que es un mínimo para nosotros, una base mínima, es un tope para los actuales, que están más a la derecha nuestra. Con todo el encanto, yo quiero que vayamos unidos, porque a mí me parece de que en política, si alguien quiere influir, influya al interior de los grandes conglomerados. Y si usted quiere imponer una idea más de derecha, impóngala al interior. No le llame Chile Vamos, hagamos otro. Si no hay que enamorarse de los nombres. Si a lo mejor Chile fue, a lo mejor es cierto. Pero hagámoslo unidos, porque si no sabe lo que va a pasar, vamos a ser permanentemente oposición y no van a ser nunca gobierno. Oiga, don Sergio, en los años 90, yo como soy historiador, vuelvo hacia atrás. Había una división clara entre la UDI y Renovación. Y dentro de Renovación Nacional, cuando Andrea Alamán negoció las reformas constitucionales, prácticamente cuando él anunció que había reformas constitucionales, al otro día una conferencia de prensa que Andrea Alamán recuerda en su libro La travesía por el desierto, dice, el que estaba a la cabeza de la conferencia era Sergio Romero. Sí, pues. Él dice que yo lo mandé al desierto. Usted en la práctica era el líder de los llamados duros y los negros, como decía Germán Gamonal. Así es. Cuéntenos cómo fue eso y por qué usted sostenía la posición de que en ese momento no había que hacer esas reformas constitucionales. Pero por una cosa muy simple, y vuelvo a lo que estábamos conversando recién, Alejandro. Yo soy de los que da la pelea adentro, sí, no afuera. Yo siempre la voy a dar adentro. Y adentro de la Renovación Nacional, los duros, fuimos capaces de ser mayoría en el Senado y en la Cámara de Diputados, y nosotros establecer en el Congreso, porque efectivamente la Constitución sigue manteniendo de que no existen órdenes de partido, y ahí está la clave. Ese era el argumento que dio. Pero sí, ahí está la clave. Entonces, ¿por qué no era oportuno? ¿Y por qué conseguimos hacerlo? Y después les voy a contar algo de la historia que te va a interesar mucho. Porque en definitiva teníamos muy claro de que la Constitución del 80 tenía en su parte final toda una parte de un desarrollo, de una transición a la democracia que a mí me parecía muy bien hecha. Y no solamente a mí, sino que a todos los que me acompañaban. Ahí estaba Alberto Cooper, estaba Alberto Bruno Cooper, Siever, estaba Bruno Siever, Enrique Larre, Paco Prat, estaba Francisco Prat, estaba Sergio Reflejar al principio, pero después hasta el 94, pero estaba Mario Río, estaba Francisco Prat, estaba yo, y la verdad, estaba Julio Lago. Se me olvida Julio Lago, que era otro dirigente gremial. Por el norte, camionero. Por el norte, camionero, gran amigo mío. A todos ellos les mando un saludo muy cariñoso, pero hay algunos ya, varios ya han partido, que nos han dejado y que yo siempre lo he recordado con mucho cariño. Y lo cierto es que ese grupo entendió de que dando la pelea por dentro, sin quebrar ninguna posibilidad, sin alterar lo esencial en la política, que es trabajar en equipo, nosotros logramos enrielar una decisión equivocada, más bien personal, y lo digo en esos términos no peyorativos, de Andrea Alamán. No voy a hablar de Sebastián Piñera porque no me parece adecuado en este minuto, pero decirle de que ellos estaban equivocados, porque ellos quisieron siempre llegar a acuerdos de las directivas y no acuerdos en el Senado. Los acuerdos se hacen donde corresponde, y el lugar de encuentro era el Senado y la Cámara de Diputados. Ahí estaban los votos. De hecho, en el Senado se produce un desacuerdo que propicia un acuerdo. Cuando se elige la segunda fase, el segundo Senado, el del 94 al 98, Valdés no gana, hay un empate.
Entonces se negocia 2 años para Valdés y 2 para Renovación Nacional. Y ahí hay una segunda negociación. 1 año para Sergio Díez, 1 año para Sergio Romero. ¿Cómo llegó usted a la presidencia del Senado y cómo recuerda ese año? Llegué con el respaldo de los senadores duros. Lo digo sin ningún ambaje. Senadores duros entendían de que yo era una persona que tenía una línea, que mantuvo esa línea siempre. Y esa línea de conducta se mantuvo inalterable durante todo el tiempo, sin romper ni quebrar relaciones personales, porque yo entiendo que la política no es pelearse personalmente con nadie, sino que es discutir y conversar, y si uno no llega a acuerdo, resolverlo democráticamente, cómo se resuelven las cosas. Y para eso existen las primarias. Si hoy día hay problemas en la derecha chilena, hagamos primarias, porque democráticamente es lo que corresponde. Si la ultraderecha, como le llaman, a mí no me gusta decir ultraderecha, pero si el Partido Republicano y los libertarios, por eso no lo voy a decir, si los republicanos, los libertarios creen de que ellos son mayoría, hagan una primaria con nosotros. Ahora, no, pero es que yo estoy... Entonces, ¿cuál es el tema? El tema es que ahí se produce un fenómeno que es muy sustantivo, porque eso marca hasta el 2005. Porque cuando yo soy electo nuevamente, el 2005... Vamos a ir a eso, ¿eh? Sí, pero se mantiene la misma línea en las reformas constitucionales de aquella época. El 97, a mí me llama la atención una cosa que perciben sus adversarios y sus partidarios. Usted es duro, firme, claro, con principios, pero también se manifiesta abierto a llegar a acuerdos. Y en esa tesis, por ejemplo, de que el Senado era una caja negra, que había que abrirlo, hacer la transparente. La transparencia. Ahí sí propiciaba acuerdos. Era una... Pero si ese es el juego de la política. Y cuando los duros logran imponer sus votos para que no haya esa reforma constitucional en el 97, porque era prematura, a todas luces, como se demostró después, llega a mi casa, en el tiempo vivía en un departamento, don Jovino Novoa, que era el presidente de la UDI, para decirme, Sergio, te vengo a ofrecer formalmente que tú seas el líder de la derecha chilena. Muchas gracias, le dije yo. Yo siempre he agradecido todos estos gestos personales. Yo no actúo como persona, yo actúo como equipo. Y yo las peleas las doy al interior de los equipos o de los partidos. Te agradezco mucho, pero yo voy a seguir siendo miembro de Renovación Nacional. Aun cuando en Renovación Nacional, ocasionalmente o frecuentemente, porque esa es la verdad, ¿no es cierto?, los liberales llamados, ¿no es cierto?, ganaban las elecciones de directiva, pero los duros ganábamos las elecciones de congresales. Un equilibrio perfecto. Ahora, el 97 fue elegido Jovino Novoa, para los que no lo recuerdan, senador por la región metropolitana Poniente. Don Sergio, usted como presidente del Senado le tocó un hito que todo el mundo recuerda, que es la llegada del general Pinochet al Senado. Usted tuvo una conducción ahí que la gente de izquierda estimó autoritaria y la gente de derecha estimó que era la correcta. ¿Usted cuál es su concepción? ¿Por qué actuó como actuó? ¿Qué quería garantizar usted como presidente del Senado? La institucionalidad. Cuando existe una institucionalidad y a uno y esto lo deberían recordar los actuales presidentes, tanto del Senado actuales como de la Cámara de Diputados en particular, ¿no es cierto?, que acaba de renunciar, lo que preocupa a uno cuando es presidente de una de estas cámaras es la institucionalidad. Y preservar la institucionalidad significa de que la Constitución sea respetada. Y la Constitución establecía de que los comandantes en jefe podían llegar a ser senadores designados o institucionales. No era mi decisión, era una decisión de una Constitución que se mantenía vigente. Y desde esa perspectiva, yo les dije claramente, yo siendo presidente no voy a cambiar esta línea y le voy a tomar juramento al senador institucional don Augusto Pinochet. Y la verdad es que la faramalla, voy a usar una palabra antigua, que se produjo y todo lo demás, demostró de que no me decían duro porque sí, sino porque era real. Y la verdad que yo no cambié mi posición. Usted, hablando de palabras, ¿usted usó algunas interjecciones en esa oportunidad? También. Al final de la sesión. Sí, pero ya no había sesión. Sí. Sino que se acercó un... Jovino Novoa.
No, se acercó Rafael Moreno. Ya. Y me dijo, no, me alegro que usted haya actuado como actuó. Me trataba usted siempre. Porque habíamos sido adversarios. Senador por la sexta región demócrata cristiana. Exactamente. Un gran senador, entre paréntesis, que había sido uno de los impulsores de la reforma agraria y contrincante mío en aquella época, yo era muy joven. Y me dijo, no te doblaron la mano. No le doblaron la mano al presidente. A mí y dije una interjección, me dobla la mano. Un hijo de la gran me dobla la mano. Y obviamente eso no estaba ni en la televisión abierta, sino que era simplemente una... Pero había un micrófono había un micrófono, alcance. pero ya estaba suspendida la sesión. Lo simpático de eso es que cuando después de este hecho, que efectivamente me valió que la gente me aplaudiera en las calles cuando salía, lo que señalaba de que efectivamente no era llegar y coser, se produjo un fenómeno muy interesante, que los senadores socialistas pidieron una reunión conmigo. Entonces me dijeron que yo les debía aclarar, yo les dije sí, que no tenía ningún inconveniente en hacerlo. O sea, nos reunimos todos siempre en un ánimo personal, que nunca tuvimos problemas mayores. Yo con Ricardo Núñez y con muchos de ellos sigo siendo muy amigo. Y les dije, no todos ustedes fueron o son hijos de la gran. Y con esto, con una sonrisa, digamos, se terminó la reunión. Yo no hablé que todos eran, porque algunos, o la mayoría. Usted estuvo 20 años en el Senado. ¿Notó alguna evolución en algún sentido? ¿Mejoró esto, empeoró esto otro? Mejoró. A ver, yo le quiero recordar que en aquella época la primera institución después de bomberos era, y de la radio, tengo que reconocer a la radio y hacer un recuerdo también de don Nivaldo Miocciati, el fundador de Radio Bio Bio, una persona a quien conocí mucho y que nos respetamos mutuamente de siempre. Y la verdad es que el Senado siempre estuvo entre las tres primeras instituciones, llamémoslas así, de prestigio en este país. Y yo siento que hoy día los diputados y a veces los senadores también no están exactamente en las líneas que les correspondería estar. Yo creo que la política en gran medida tiene, y hay que demostrarlo, tiene que subir y convertir de verdad la política en algo serio, en primer lugar, en algo que efectivamente no es una improvisación, no es para improvisado. La política es para gente que de verdad haya estudiado, que sea capaz. No estoy diciendo que no tenga una igualdad de oportunidades, que existe. Tiene que haberla. Pero absolutamente. Y que democráticamente se elija a los que obtengan los mayores votos. Pero no es posible tener un sistema político electoral en que no exista un umbral de partidos políticos y que hoy día haya una chimuchina, y voy a usar esa palabra, de partidos políticos que ya van en 25, 28, 30, yo no lo recuerdo. Yo de verdad lamento. El sistema político, las reformas que tienen que haber, tienen que hacerse ya. El año 2015 se cometió un grave error y nosotros estamos pagando ese grave error. Tiene que revertirse a su juicio. Absolutamente. Y yo le pido a Álvaro Elizalde, que le tengo un gran respeto profesional, de que medite, porque la importancia que tiene el tener un límite de 5% al menos en todas partes del mundo. Si acaso queremos hacer una democracia de verdad, porque si queremos hacer montonera, démosle chipe libre. Se hacen solas esas. Se hacen solas. Don Sergio, vamos a hacer nuestro último alto y volvemos para terminar nuestra conversación. Para seguir pasando goles, dice todo. Así es. Volvemos en Historia de 30 años, Chile 1989-2019 en Bio Bio TV, con Sergio Romero. En Bio Bio profundizamos las noticias enfatizando la verdad siempre. Aquí tú te informas y entretienes. Cada tarde podemos dialogar, escuchar, criticar y comentar, pero con respeto.
Pasadas las 3 de la tarde, de lunes a viernes, podría ser peor, con Julio César Rodríguez. Volvemos en Historia de 30 años a nuestro último bloque con Sergio Romero, que como ustedes ven es un político que tiene un ojo en la historia y el otro ojo lo tiene en el presente. Don Sergio, pocos saben que usted fue precandidato presidencial en 1999. Se recuerda la elección Lavín-Lagos, pero un año antes, digámoslo, 6, 8 meses antes, eran 3 los candidatos. Usted había emergido basado fundamentalmente en su conducción del Senado en el 97 hasta marzo del 98, Sebastián Piñera, que en el 92 ya había sido precandidato presidencial, y Joaquín Lavín, que era el mejor aspectado. Cuéntenos un poco de eso, cómo surgió y por qué decidió bajarse, porque usted se bajó antes del... Es que yo, no sabes lo que te agradezco esta pregunta que me haces, porque la verdad es que me obliga a recordar hechos verdaderos. Porque siempre recuerdo hechos verdaderos, no invento. Cuando efectivamente ocurrió lo que tú dices y entramos a la lista presidencial, tanto Piñera como yo teníamos claro de que Renovación Nacional era un partido importante. Sin embargo, en paralelo había surgido desde la alcaldía de Santiago... ¿Desde Las Condes? Perdón, de Las Condes, después fue de Santiago, un joven candidato que había sido diputado. Candidato a diputado del 89. Ganó Evelyn Matei ahí. Lo ganó la Evelyn Matei. Mira lo que es la vida. Cómo se van repitiendo los fenómenos. Así se escribe la historia. Así se escribe la historia. Y habiendo 3 candidatos de derecha, 3. Como ahora, 3 candidatos de derecha. ¿Cuál era el mejor aspectado a mi juicio? Era Joaquín Lavín. Y yo entendí de que si uno es fiel y consecuente a los principios y a los valores de la derecha chilena, había que hacer un esfuerzo y un sacrificio personal para darle paso al que tenía más posibilidades. Entonces el que tenía más posibilidades era evidentemente, no Evelyn Matei, porque estoy hoy día, pero sí Joaquín Lavín. Y yo escribí una carta al diario y al partido diciéndole que yo deponía mi candidatura, o precandidatura, era una precandidatura, porque me parecía de que el candidato que tenía mejores posibilidades era el candidato en la tienda del lado, que era Joaquín Lavín. Eso demuestra que hay consecuencia y coherencia. En alguna medida tuvo efecto dominó, porque poco después se bajó Sebastián Piñera. Pero por supuesto, y yo lo conversé con él porque soy muy caballero, o trato de serlo siempre, y le dije a Sebastián, yo voy a hacer esto. No, pero ¿cómo va a hacer esto? Sebastián, las encuestas y todo lo demás indica de que si nosotros no somos capaces de unir a la derecha en un solo candidato, y yo tenía razón. Lavín estuvo a un 1% de ganar a Ricardo Lagos, un gran candidato, que había sido compañero mío en la práctica para ser abogado. Ahora, hay una cosa que también es histórica y que vale la pena mencionar, porque alguien podría decir, ¿por qué no hacían primarias? Porque no estaba la cultura de primaria. Y que no existía tampoco la legislación. No, si hubiera habido primarias... Pero la Concertación hizo unas primarias convencionales. Convencionales. Y salió Ricardo Lagos y Ricardo Lagos ganó. Si es obvio, nosotros eso hay que aprenderlo de la historia. Aprendamos las cosas buenas de la historia. Yo le decía que no existía el sistema de primarias, que la Concertación lo tuvo, convencionales, pero que en el 93, por ejemplo, la UDI llevó a Jovino Novoa, Renovación Nacional a Manuel Feliu, la Unión de Centro-Centro a Francisco Javier Errázuriz, y se reunieron en una convención como en los años 40, 50 o 20, la de León de la Paca, y terminó eligiendo a Arturo Alessandri. Entonces también la institucionalidad ayuda o perjudica... Ayuda, y por supuesto que no ayudó en aquella época, porque la verdad que no era el mejor candidato. A mi juicio el mejor candidato era Manuel Feliu, lejos. Claro, pues usted estaba en esa línea. No, pero lejos. Y se demostró porque al final Arturo Alessandri alcanzó un 27 o 28%, una gran persona, entre paréntesis. Muy simpático, gran amigo, muy simpático. Amante de la historia también. Exactamente, y de la ópera. Y la verdad es de que la historia desgraciadamente se escribe así. Pero cualquiera sea lo que ocurra, a mí me parece que lo que tienen que primar
son principios, son valores. Si nosotros tenemos cierta semejanza, aunque muchos intentan separar, claro, podemos tener mirada en algunas cosas circunstanciales distintas, pero las peleas hay que darlas por dentro. Y tanto para la izquierda, que lo va a hacer, porque la izquierda va a hacer una presentación importante, y yo me atrevería a decir de que ellos van a lograr tener una estructura unitaria que va a ser capaz de dar una pelea. No miren en menos a esa estructura. Nunca hay que mirar en menos Nunca. Y yo creo que en la medida de que nosotros entendamos eso y hagamos los sacrificios necesarios, hay gente que pueda tener perfectos derechos de hacerlo. Hay oportunidades, dicen en la vida, y podrán hacer otras cosas. Algunos podrán ser senadores, otros podrán ser ministros, otros podrán estar en otras líneas, o podrán estar por su juventud esperando una oportunidad. Yo a lo que voy es que la política, si nosotros no la ennoblecemos, y ennoblecer la política significa dejar de lado los intereses personales y que primen los intereses impersonales de las convicciones y de los principios y de los valores. Y eso es lo que vale, al final eso es lo que prima. Don Sergio, lo quiero llevar un poco al sector gobernante de la época. El gobierno de Elwin, mirado desde la derecha, no fue como se esperaba. Muchos pensaban que iba a ser un gobierno que iba a minar un poco las bases, y por el contrario fue un gobierno que a la larga fue bien evaluado, y Renovación Nacional contribuyó con reformas como la tributaria y la laboral, en lo que se conoció como democracia de los acuerdos. ¿Usted, pasado los años, reivindica esa democracia de los acuerdos? Absolutamente. La democracia de los acuerdos fue clave. La gran transición que hizo Chile democrática es, en una parte súper importante, o de gran importancia, que haya habido una política de acuerdo. Si la política es cómo se llega a acuerdo, es cómo entender de que frente a una situación determinada uno es capaz de aglutinar acuerdos para conseguir que la mayoría, ¿no es cierto?, se incline hacia una fórmula o hacia otra fórmula de salida. Elwin tuvo una visión muy importante que hay que rescatarla. Elwin, el primer viaje internacional que hace Elwin, lo hace al Asia-Pacífico, porque él entendía, y bien, de que el Asia-Pacífico iba a ser el gran mercado de Chile. Invitó a un solo senador, de todo el Senado, uno, y me invitó a mí. Entonces me llamó mucho la atención. Y luego supe, porque no él no me lo dijo ni yo le pregunté, porque no me parecía. Luego supe que lo hacía porque me tenía mucho respeto, porque yo había sido juez árbitro como abogado de varios juicios en que él era abogado de parte. Yeah. Y lo cierto es que él se dio cuenta que yo era una persona que ponderaba los argumentos y que resolvía con cierta ecuanimidad, supongo. Y desde esa perspectiva, él, en los primeros discursos que hizo fuera del país, destacó de una manera extraordinariamente positiva el desarrollo económico basado en la empresa libre, en la libertad de la iniciativa privada, cuestión que efectivamente era una suerte de cuco que se había metido, porque siempre hay cuco en toda esta cosa, se había metido de que él iba a terminar con el crecimiento y el desarrollo económico basado en una economía social de mercado. Y esta economía social de mercado no solamente la profundizó, sino que la hizo suya Elwin, como la hizo suya Eduardo Frei Ruiz-Tagle, que hizo una gran presidencia. Y después Ricardo Lagos. Y después Ricardo Lagos. Y la verdad es que los tres, y después naturalmente Sebastián Piñera, pero los cuatro, del primer gobierno de Piñera, fueron los grandes presidentes de la transición que yo llamo. Don Sergio, no puedo dejar de preguntarle, antes de terminar, por el acuerdo constitucional de 2005, que en alguna medida cierra una etapa que el presidente Ricardo Lagos celebró como un gran momento en la historia nacional. Esto es muy interesante porque la verdad
es que cuando nosotros expresamos claramente de que no era la oportunidad del 97 de hacer esta reforma, nosotros estábamos convencidos que había que hacerlas en el momento oportuno. Y el momento oportuno lo fijamos nosotros, porque en definitiva fue un proyecto de reforma constitucional firmado por Hernán Larraín, Andrés Chadwick, Sergio Díez y yo, el que dio inicio al debate constitucional del año 2005. ¿Eso qué significaba? Significaba de que nosotros estábamos invitando al gobierno a que hiciera lo mismo. Y el gobierno hace lo mismo. Y presenta a través de sus parlamentarios, claramente señalándole nosotros que el lugar de encuentro, el grande acuerdo era el Senado, que lo hicieran los senadores de la concertación de partidos por la democracia. Y ahí don José Antonio Viera Gallo, actual embajador en Argentina, don Enrique Silva Cima, que había sido canciller de don Patricio Elwin, a quien yo conocí mucho en el viaje y lo respeto muchísimo también por su gran criterio, apertura radical. Sergio Vitar, y no recuerdo exactamente quién era la cuarta firma, ellos entonces trabaron la litis con nosotros, llamémoslo en términos legales. Y que de litis pasó a cuerditis. Y que el litis pasó a cuerditis y terminamos haciendo una gran constitución, porque la verdad que la constitución de 2005 es una obra muy bien hecha, que está establecida y que estableció parámetros tan claros de que hoy día nadie la discute, porque hoy día nadie discute la Constitución de 1980. Yo diría que nadie discute la Constitución del año 2005, porque hubo una verdadera nueva Constitución. Y esa nueva Constitución, lo que pasa es que por las mismas razones que siempre existen en este país, que son la ilegitimidad de origen, puras pamplinas. La verdad es que nosotros le quitamos eso porque quien firma la Constitución del año 2005 se llama don Ricardo Lagos Escobar. Con su ministro. Que con el conocimiento que tenía conmigo y el respeto que teníamos, le habíamos hecho un trabajo en Buin de hacer la práctica, para decir no abogado, me preguntó si no teníamos mayor problema de que él firmara y que al contrario, que nos parecía muy justo de que el gobierno de la época firmara prácticamente una nueva reforma. Oye, don Sergio, ha sido un agrado, como siempre, conversar de nuevo con usted. Pero le tengo un regalo, no sencillo, pero yo sé que a usted le gusta la historia. Y mirando el libro anoche, dije, le va a llegar este, Juventud, Rebeldía y Revolución, la FEUC, el reformismo y la toma en la Universidad Católica de Chile, que es mío. No me pero usted escribe muy bien. Hace un mes y medio, 2 meses, cambió rector la Universidad Católica, sí. Y usted fue dirigente estudiantil, entonces yo creo que le puede interesar este libro. Mucho, y la verdad es que yo prácticamente viví tiempos muy importantes de mi vida en esa gran casa que es la Universidad Católica, y recuerdo con mucho cariño a los grandes de la época, ¿no es cierto? El propio padre del gobernador Orrego, Claudio Orrego de Cuña, 2 veces presidente de la FEUC. Gran amigo mío, a pesar que éramos adversarios, y de tanta gente que efectivamente, como tú mismo, presidente de la Federación de Estudiantes, que él hizo un llamado, y no lo dice público, cuando era presidente, de que quería tener una relación más cercana con la política, la Federación de Estudiantes, querían tener una palabra. Y yo ahí le contesté, lo llamé por teléfono, no lo conocía. Y le dije, ¿usted es Alejandro San Francisco? Sí. Yo soy el presidente del Senado y lo quiero invitar a que venga a conversar conmigo, la directiva. En el 94, no era presidente del Senado, pero me invitó con un grupo transversal de senadores. Un grupo transversal de senadores. Sí, fue muy impresionante. Y fue una cosa que me parece que hay que hacer siempre, para adentro. Se agradece. Muchas gracias, don Sergio, por habernos acompañado. Encantadísimo. Muchas gracias por el libro. Y nos vemos en nuestro próximo programa Historia de 30 años, Chile, 1989-2019, como siempre aquí en Bio Bio TV.